Y pues demos inicio, ¿no?, a las dos presentaciones que tenemos el día de hoy. Adelante, compañeros. Buenos días, pues bienvenidos a esta segunda sesión del seminario de difusión de resultados del proyecto del sistema de indicadores de vivienda. El proyecto, no sé si, bueno, como se mencionó ayer, consiste en crear un sistema de indicadores de vivienda en México. Se ha hecho una revisión bibliográfica en varias metodologías internacionales con el objetivo de identificar algunas, las mejores, que se puedan aplicar también en México. Entonces, estos trabajos que estamos presentando se desglosan de ahí. Hoy vamos a hablar acerca de la construcción de un índice espacial de precios de vivienda. Esta, si bien no es una metodología oficial que la calcule una oficina de gobierno o un instituto de estadística en otras partes del mundo, es un método que nos parece muy interesante porque, como lo vamos a ver ahorita y en el transcurso de esta sesión, lo podemos aplicar aquí en México, tiene resultados muy interesantes y aparte aporta a resolver unos problemitas que surgen cuando queremos comparar índices de precios. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, lo que vamos a ver hoy, pues, se divide en varias cosas. Primero, pues, hay que motivarnos, hay que conocer qué estamos o de qué vamos a hablar. Vamos a ver cuáles son los problemas que surgen para la aplicación de los índices de precios de vivienda. Vamos a hablar del algoritmo como tal. Vamos a ver la construcción del índice. Y un pequeño ejemplo que nos va a ilustrar para poder entender un poquito más el método y unas breves conclusiones. Pues bien, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que entendemos con índice de precios espacial? Índice espacial de precios de vivienda, porque así si lo leemos puede sonar muy raro. Pero no, la idea es muy sencilla. Nosotros queremos comparar los índices de precios o los precios de las viviendas en una región con otra. Bajo una premisa muy sencilla, ¿cuánto me costaría una casa o mi casa si en lugar de estar aquí en Texcoco, por ejemplo, estoy allá en el distrito? No sé. Ajá. De eso se trata este índice, de buscar la manera de estimar la variación que existe de una vivienda en una región a otra. Pues para estudiar esto no es muy simple, porque surgen problemas muy evidentes cuando nosotros queremos comparar dos cosas. Por ejemplo, ustedes han pasado mucho, todos hemos pasado por mucho que queremos hacer una compra, supongan que quieren comprar una computadora. Entonces se van a ir a comparar los precios, no van a comprar luego, pues la vean primero. Queremos comparar precios para ver dónde nos conviene comprarla, dónde nos podríamos ahorrar más. Pero la diferencia de las computadoras a las viviendas es de que una computadora sí la podemos encontrar idéntica en dos establecimientos, pero una vivienda no. Si nosotros queremos comparar las viviendas que existen aquí en Texcoco y las que existen allá en el distrito, digamos, no sé, en La Condesa, pues no tienen las mismas características. Entonces, al no tener las mismas características, no se pueden comparar tan fácilmente. Si nosotros no consideramos este sesgo que puede existir en la ubicación de las viviendas, entonces pues la comparación que estemos haciendo ya va a ser un tanto sesgada. Ayer se mencionaba, o una de las sesiones que hubo ayer, fue el uso de regresiones hedónicas. Las regresiones hedónicas se pueden resumir en lo siguiente. Sirven para estimar el precio de un objeto, en este caso las viviendas, a partir de sus componentes. Hacemos una regresión y a cada componente de la vivienda, por ejemplo, el número de cuartos, el número de baños, el área que tiene la casa, les asignamos un peso y en base a eso podemos estimar un precio de vivienda. Esa es una alternativa para poder compararlas, descomponerlas en sus partes para estimar sus precios, pero esto no garantiza que se estén comparando las mismas unidades, las mismas viviendas con las mismas características.
Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues lo ideal, como en el ejemplo de las computadoras, es tener dos viviendas en dos espacios diferentes que son los que queremos comparar en el mismo tiempo, pero eso es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Pues un algoritmo conocido como PSM, que significa o es un algoritmo de pareamiento o emparejamiento por puntaje de propensión. Entonces, pues para entender este algoritmo primero hay que entender su título, pareamiento o emparejamiento. Nosotros vamos a buscar de una vivienda compararla con otra que se le parezca mucho. ¿Y en base a qué vamos a decir que se parece mucho? Pues a un puntaje de propensión. Nosotros vamos a tener dos regiones, una la vamos a tener como nuestra región, llamémosla de control, la de referencia, y la vivienda que nos interesa estudiar. Entonces, vamos a buscar de las viviendas que están en la región que queremos estudiar, con la que es nuestra región de control, vamos a buscar sus parecidas. Y el puntaje de propensión no es más que otra cosa que la probabilidad de que esa vivienda estuviera en la región de control. Esta técnica se publicó relativamente hace algunos ya años, en 1983, sin embargo no es una técnica que se ocupe en el sector de la vivienda. De hecho, fue hasta 2008 cuando se empezó a usar esta técnica para construir índices de precios de vivienda. Se usa más que nada esta metodología para estudiar el efecto de tratamientos. Entonces, ¿qué buscamos con este algoritmo? Que esa comparabilidad que vamos a establecer entre las viviendas, meterla a una regresión hedónica. Nosotros nos basamos esencialmente en dos supuestos. La primera es que lo que ya les decía se basa en regresiones hedónicas, y su supuesto principal es de que el precio de la vivienda se puede descomponer o se puede estimar a través de todas sus componentes, de todos sus componentes. Y la otra es de que la distribución de probabilidad de estos atributos con los que vamos a calcular los precios de vivienda, la distribución es la misma en cualquier región que queramos comparar. Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo? Como ya se nos mencionaba, tenemos dos regiones, la región de control y la región de interés. Entonces, para nuestra región de interés, a cada vivienda le vamos a ir a buscar su parejita. Aquí nos vamos a referir como su clon, porque va a ser una vivienda lo más idénticamente posible a la que queremos estudiar. Con el objetivo de, por ejemplo, si en nuestra región de estudio tenemos 20 viviendas, vamos a ir a la región control, vamos a buscar otras 20 viviendas que sean sus clones, entonces vamos a tener dos muestras un tanto más homogéneas entre sí. Y vamos a decir que va a ser un clon, que las viviendas de la región control van a ser un clon si tienen la misma probabilidad de estar ubicados pues en esta región. Y bueno, no cualquier... En lo anterior no quiere repetir, por favor, para mí, por favor. En lo de abajo. En la anterior, eso. Bien. Nuestro algoritmo consiste en ir a buscar para nuestra región de interés viviendas clones en la región control. Entonces, nosotros vamos a tener que nuestras viviendas clones, nuestras viviendas en la región control van a ser clones de nuestras viviendas de la ciudad de referencia si tienen la misma probabilidad de aparecer en la región control. Esa probabilidad se estima con una regresión logística. Entonces, pues para nuestra región control, como va a ser de donde vamos o donde se espera obtener todos los clones para todas las regiones que queremos estudiar, pues se recomienda que tenga el suficiente número de viviendas para poder establecer clones y aparte que tenga viviendas de muchos tipos. Porque si no, pues no tendría, si por ejemplo en la región control hay menos viviendas que las de nuestra región que queremos estudiar, pues no podemos
hacer clones de todas las viviendas. Entonces nuestro método, una vez más, porque en esto es muy repetitivo, busca comparar viviendas estadísticamente iguales, si bien no iguales en todas, que tengan el mismo número de baños, el mismo número de cuartos, la misma superficie, sí lo más parecidas que se puedan. Y entonces, cuando nosotros ya tenemos todas nuestras probabilidades, pues si por ejemplo de la vivienda I de nuestra ciudad de referencia tenemos varios candidatos a clones, podemos elegir, se tiene que elegir solamente uno de ellos. Entonces hay algunas técnicas como la del vecino más cercano, que no es más que el mínimo de las diferencias que puedan existir, o aplicar la distancia de Mahalanobis. Bien, entonces una vivienda en la ciudad de control va a ser el clon de la vivienda I de la ciudad de referencia si cumple la ecuación que se puede ver ahí. Este D va a ser el conjunto de los posibles clones. Y J va a pertenecer a ese conjunto si sus puntajes o la diferencia de sus puntajes es menor que un valor que nosotros vamos a establecer como diferencia máxima. Si la distancia entre la vivienda I y la vivienda J es menor que cierto valor, entonces lo podemos considerar candidato a clon. Entonces, para que no se tenga el problema de que una vivienda en la región control sea clon de varias viviendas en la región de referencia, pues esta selección necesita ser sin reemplazo. Si una vivienda ya fue clon de otra, pues la eliminamos, y entonces para las restantes solamente buscamos clones que no hayan sido seleccionados ya. Una vez que tenemos todos los clones, ya tenemos las dos muestras para la región, digamos, A y la región de control. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se van a hacer dos regresiones hedónicas. Una para la región de referencia, se van a estimar parámetros para la región de referencia, y otra para la región control. Entonces, vamos a tener dos regresiones, una para la región de referencia y una para la región de control. Y ya que tengamos estimados esos parámetros alfa y beta, el índice de precios de vivienda que comparan los precios de vivienda de la región de referencia y la región de control se saca con un cociente. Si se fijan aquí, este exponencial de todo esto, si nos regresamos al anterior, no es más que otra cosa lo que estamos estimando. Y estas zetas que aparecen aquí son las medias la media de la característica K. Entonces, tenemos un intercepto y tenemos la sumatoria de todas las características, la media de las características multiplicada por el peso que le estamos asignando. Eso para la región de referencia. Para la región control, ocupamos esos mismos betas que estimamos con la región de referencia, y en este caso usamos la media de las características de la región control. Y eso lo dividimos entre el producto de los precios estimados, pero ahora usando los alfas. Que los alfas no son más que otra cosa que los que surgen o los que estimamos al hacer la regresión en la ciudad control. Si nuestras regiones fueran idénticas, las viviendas fueran idénticas, pues esto lógicamente daría 1. Si tendrían las mismas características, estaríamos viviendo lo mismo entre lo mismo. Entonces, una ventaja de este índice es que cumple la propiedad de transitividad. Desde acá probablemente se pueda demostrar, sinceramente, no me fui por ese camino, demostrar que si dividimos el índice que surge de comparar la región 1 con la región de control entre el índice de comparar la región 2 con referencia a la región control, nos da el índice comparando la región 1 con la región 2.
Entonces, con todo esto, pues, haciendo las diferencias entre todas las regiones, se fijan aquí para la región 1 y 2 ya no es necesario buscar clones, simplemente con hacer el cociente, tener el índice para todas las regiones con respecto a la región control, podemos obtener la comparación entre todas. Podemos hacer una matriz muy sencilla para comparar todas las regiones. La región 1 comparada con la región 1, pues da 1, está comparando la misma. Este de acá es comparar la región N, la región 1, con la región N. Aquí. Este debería ser un 1 y este un N. Ajá. Este debería ser un 1 y este un N. ¿Sí? Y aquí abajo, pues es comparar la región N usando como referencia a la región 1. ¿Y cómo interpretamos estos valores? Pues si el índice es mayor que 1, si este, por ejemplo, de aquí, fuera mayor que 1, diríamos que es más, los precios en la región N son más altos que los precios en la región 1. Bien. Entonces, teniendo todo esto, sabiendo cómo calcular los índices, les podemos pasar un pequeño ejemplo. Este ejemplo, las observaciones parten de una recolección que se tienen de precios y se tienen algunas características de la vivienda. Se tienen precios, se tiene el área construida, se tiene el número de habitaciones, se tiene el número de baños, medios baños, estacionamientos. Con esas 6 variables vamos a realizar este pequeño ejemplo. Tenemos 3 ciudades. La ciudad A, que tiene 1081 observaciones, la región B, que tiene 1371, y la región C, que tiene 2304. Y pues ya desde aquí podemos ver cuál vamos a usar como región control, la que tenga más observaciones. ¿Sí? Entonces, si nosotros calculamos los promedios de cada una de las características para dar una comparación muy inmediata entre las regiones, pues hay una diferencia grande entre los precios. La región A tiene en promedio precios que rondan los 4 millones, mientras que la región control 3 millones y medio, la región B mucho menos, casi 3 millones. También en las áreas construidas la región A es muy alta, pues más o menos la tendencia se mantiene en todas. Esta tiene los valores más altos, esta valores más pequeños y esta los más chicos. Ajá. Bien. Entonces, nosotros vamos a aplicar el algoritmo. Entonces existe una librería en R que se llama matchIt. Ajá. En específico, la función que lleva el mismo nombre. Esa función lo único que hace es, usando la regresión logística, nos va a dar el puntaje de propensión. Ajá. Entonces, también a esta función se le puede agregar qué método quiere usar para elegir el clon. Nosotros estamos usando la técnica del vecino más cercano. Es decir, la que tenga la mínima distancia entre los puntajes, ese lo va a tomar como clon. Y entonces así, con esto podemos tener nuestras 2 muestras pareadas o las muestras emparejadas. Una vez que usemos esa función para calcular las muestras pareadas, pues en las muestras pareadas, cuando emparejemos la región A con la región C, si la región A tiene 1081 observaciones, la región C también se va a quedar con 1081 observaciones, los clones. Cuando se haga el emparejamiento de la región B con C, únicamente quedarán 1371 observaciones, los clones, los que se parezcan más. Una vez hecho esto, podemos volver a calcular los promedios de cada una de las características para ver qué tan bien nos emparejó. Entonces, en la región A, la región A se mantiene constante, son las mismas viviendas. La que cambia es la región C. Antes del emparejamiento, estos eran sus valores. Cuando los emparejemos, ahora sus valores promedios van a ser estos de aquí.
Y como se puede observar, ya los valores se parecen más, están más cercanos. Aquí, pues, lo necesario es hacer una prueba de significancia de diferencia de medias para ver si estas diferencias son significativas o no. Aquí, para el ejemplo, como lo estamos haciendo con fines ilustrativos, pues nos saltamos esa parte. Pero ahí podemos ver que al menos los valores en apariencia son más cercanos. Lo mismo hacemos para la región B. Antes estos eran los valores y ahora pues ya son estos. Los precios, estos no necesariamente tienen que ser iguales. Lo que queremos es notar las diferencias que hay. Entonces estos no entran cuando nosotros queremos usar esta librería o esta función. Nosotros tenemos que dar un conjunto de variables en las que se va a basar para calcular los puntajes de propensión. Entonces en esas variables entran solamente estas: el área construida, las habitaciones, los baños, medios baños y estacionamientos. No ponemos el precio, ¿por qué? Porque estaríamos obligando a nuestro índice a irse a 1. Nosotros queremos un índice que refleje lo que pasa con los precios. Lo que sí queremos es que las áreas, el tamaño de área construida, el número de habitaciones, baños, medios baños y estacionamientos sean iguales. Los precios se tienen que mantener como queden. Entonces, eso es muy importante. Entonces, también aquí, cuando antes teníamos en promedio en la región C un área de 255, ahora en la región emparejada tenemos 220. Entonces, los valores empiezan a irse más parecidos. Entonces, ya que tenemos las muestras emparejadas, tenemos que calcular las regresiones. En este ejemplo hicimos 5 regresiones. Una para la región A, para sacar los parámetros de la región A, una para la región B y 3 para la región C. ¿Por qué 3? Esta de aquí, sin emparejamiento de los datos tal cual, para ver cómo calculamos el índice cuando no las emparejamos y ver las diferencias para cuando las emparejamos. Entonces, esta emparejada con A, están de acuerdo que esta muestra es diferente de esta, ¿no? Entonces, para calcular el índice de A con respecto de C, pues tenemos que calcular una regresión para esta muestra. Para calcular B con C, pues tenemos que calcular la regresión sobre esta, sobre la muestra emparejada con B. ¿Qué es lo que obtenemos después de hacer las regresiones? Cuando hicimos las regresiones, aquí ya no lo puse, no quería llenar todo esto de numeritos, quería poner los más importantes, pero los R's cuadradas no salieron malos, el mínimo salía como de 0.60. Los parámetros salían significativos. Cuando, si es de su interés y les vamos a compartir estas diapositivas, también les podemos compartir los resultados más específicos, los parámetros, las R cuadradas, todo lo que obtuvimos para que puedan revisar un poco más a fondo esas regresiones. Entonces, ¿qué obtuvimos? Que sin emparejamiento el índice de A con respecto de C es de 1.15. ¿Qué significa? Que las viviendas en A son en promedio 15% más caras que si estuvieran en C. Pero cuando emparejamos, este índice disminuye. Ahora las viviendas solamente son el 2% más caras en A que si estuvieran en C. Para la región B, ¿qué es lo que pasa? Sin emparejarlas, este punto 91 significa que en B las viviendas son más baratas. Pero se tendría que hacer la traducción. Pero esto significa que son más baratas que si estuvieran en la región C. Y cuando los emparejamos, del punto 91 pasa al punto 90. Entonces sí existen esos cambios
si no consideramos el emparejamiento, si solamente comparamos las viviendas que se tengan tal cual. Ajá. Entonces, pues si ya tenemos el de A con respecto de C y el de B con respecto de C, pues podemos calcular el de A con respecto de B. ¿Y qué se obtiene? Que en la región A las viviendas son más caras, un 12% más caras que si estuvieran en la región B. Solamente con el cociente de los valores de los índices. Entonces con esto pues podemos construir la matriz que nos diga qué tan caros son. Pues en la diagonal, si comparamos lo mismo con lo mismo, pues nos tiene que dar punto. Entonces, aquí les decía, si comparamos C con B, es el 10% más caro una vivienda en C que en la región B. Ajá. B es más barato que A. Entonces estos dos números son inversos, ¿no? Comparar A con B y B con A es el inverso. Sí, solamente son los inversos. Entonces, así, si nosotros tenemos, por ejemplo, información para los 32 estados, podríamos así comparar los precios de estado a estado para cada uno de los 32, hacer todas las combinaciones posibles por pares. Ajá. Entonces, hasta ahí queda el ejemplo que les quería mostrar hoy. Entonces, ¿qué podemos decir de nuestro método? Pues, como se mencionó al inicio, como se mencionó otra vez cuando se explica el método, cuando se ve el ejemplo, este método de espacial para hacer comparaciones entre regiones trata de disminuir el sesgo que existe en esa dependencia espacial que existe entre las viviendas. ¿Qué más podemos concluir? Como ustedes ya vieron, su cálculo es muy sencillo. La parte difícil, yo creo, es hacer buscar los clones. Tal vez esa sea la parte más difícil, pero tenemos la ventaja de vivir en una época donde las computadoras hacen muchas cosas buenas por nosotros, entonces nos facilitan mucho la vida. Entonces, bueno, podríamos decir que su cálculo es sencillo porque el índice solamente es un cociente de exponentes exponenciales. Y se puede aplicar cuando en la región que queremos, por ejemplo, en este caso es de nuestro interés, pues, nuestro país, existe información suficiente para calcular regresión hedónica. Ayer veíamos las ventajas y desventajas que tiene la regresión hedónica y no me acuerdo si se concluyó ayer, pero es posible. De hecho, en la CHF construyen un índice de precios hedónicos, entonces se puede calcular este índice comparativo entre las regiones. Y esta conclusión es la más importante de todo, algo de lo que ya se mencionaba ayer. Nosotros aquí vimos cómo podemos comparar regiones geográficas, la región A con la región B. Pero ¿qué pasa si nosotros, en lugar de buscar clones en estas regiones, nos vamos a los tiempos? Tenemos el año 1 y el año 5 y vamos a buscar clones entre esos años. Pues una de las cosas que también se veía ayer era el método de ventas repetidas y su por qué no se puede aplicar en México, porque no existe esa información. Entonces, algo de lo que se mencionaba ayer es de que se puede buscar su clon en el tiempo y usarlo como sustituto de la misma vivienda. Con el objetivo de buscar, puede servir como alternativa al método de ventas repetidas. Entonces puede servir como una alternativa para el uso de ventas repetidas, buscar clones en el tiempo. Tenemos que ver qué pasa si nos vamos en lugar de regiones geográficas a periodos de tiempo, ir a buscar sus clones y aplicar ventas repetidas, que también es una regresión. Pues de mi parte sería todo con respecto a este método. No regresas a las laminillas donde tienes la matriz de estados. Esa división debe de ser errónea, ¿no? Algún problemilla tiene.
digo porque si no, olvídate, las críticas son muy duras, ¿verdad? Y como vivimos la época Televisa, pues, no, debe estar, ¿verdad? Porque no puede ser eso, ¿no? No, sí tiene que ser más grande. Tiene que ser más grande. Y luego yo no sé si valdría la pena que en la siguiente lámina, ¿verdad? Explicaros un poquito más esa matriz de estados, ¿no? Esa matriz de estados que es como el estado A, o lo que se llamaría una de referencia A, una de referencia B y la de control C, ¿no? Este numerito aquí ya, darnos cuenta de que este numerito está equivocado a un punto arriba de 12. De 15. De 15. Ajá, entonces pongamos 1.20. Salió bien. O quizás era 1.21. Ajá, pero redondeamos. Tú di eso para que todos vean que fue un error de dedo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestro índice? Nos dice que tener una vivienda en la región A es el 12% más caro que si esa vivienda la tuviéramos, y esa vivienda con las mismas características la tuviéramos en la región B. Ajá. Este de aquí nos dice que en la región A nuestro precio es el 2% más caro que si esa vivienda estuviera o se encontrara en la región C. Aquí es inverso, de B a A. Como es menor que 1, entonces es más barato tener la casa en la región B que en la región A. Mismo para acá. Si es más pequeño o es más barato tener la misma casa en la región C que ir y tenerla en la región A. Ajá. De hecho, se la pudiste haber puesto triangular superior y ya te da toda la información. Sí. Bueno, sí, pero a ver, es más fácil interpretar este 1.12 que 0.88. O por eso la de arriba mucho. Pero en todo caso, pues es un referencial, ¿no? O sea, la hilera manda, ¿no? Y las columnas se subordinan, ¿verdad? Entonces, es importante, esas matrices les llaman recíprocas, ¿no? Y tienen propiedades muy importantes, ¿verdad? Muy importantes. Compañeros, ¿alguna duda? Adelante, pregunta, comentarios. Tengo una pregunta. Suponiendo que tuviese mi casa en C. Ajá. Y la vendo para mudarme a B, obtengo una ganancia. ¿Es así? Si tuvieras una vivienda en C, sí, y la vendes para mudarme a B. A B, aquí estamos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué nos dice este índice? Que es B. más cara una vivienda en C, es más cara esa vivienda en C que tenerla en B. Entonces, si la vendes, te va a quedar dinero cuando la vas a comprar a B. Sí, gracias. Y aquí resolvemos todo el problema. ¿Algún comentario, compañera? No había conocido el uso del emparejamiento para índices de precios, entonces esto sí es como una novedad. Qué bueno. Se había usado siempre para medir, bueno, yo lo había usado nada más para medir políticas públicas, ¿no? O sea, el efecto de las políticas públicas en la población en general, ¿no? Y en particular en políticas de vivienda lo usamos para ver, por ejemplo, el efecto de tener unas escrituras contra el efecto de no tener escrituras de propiedad de una vivienda. No precio, sino ventaja o desventaja. Ventaja o desventaja. Y el problema que nosotros tenemos es que hay un tipo de autoselección, o sea, la gente, las familias que ocupan viviendas con títulos de propiedad, en general tienen mejores, o sea, tienen mayor educación, tienen menos número de hijos, tienen mejores oportunidades de trabajo, mayores ingresos, etc. Entonces, pareciera que la elección de tener un título de propiedad es propia de tener una mayor educación. Entonces, no pudimos nunca aislar este efecto, pero con esto, lo que estoy pensando es que en este punto sí puedes tener una diferencia nada más de porque están ubicadas en zonas diferentes, ¿no? Sin tener que ir a
cuestiones más complejas de variogramas o cuestiones por el estilo, que también obtienen diferencias entre regiones, y esto es algo mucho más simple y fácil de ser explicado, ¿no? Con este concepto del club. Entonces sí me gustó muchísimo el tema, ya me llevo mi bibliografía para investigar. Muy bien, qué bueno. Sí. Usted no sabía de vivienda, pero nosotros no sabíamos de políticas públicas. ¿Verdad? O sea que se puede usar. Ajá. No, pues extraordinario, ¿no? Qué bueno que vino. Sí, porque a veces a uno, para que se le ocurran las cosas, se puede uno morir sin ellas. Cuando viene alguien y dice, no, nosotros a lo mejor dice un chispas. ¿Cómo yo no la había visto, no? O sea, ver es algo mucho más difícil de lo que uno se imagina. ¿Verdad? Ver las cosas. Giovanni, ¿en qué países utilizan eso? Esto se ha ocupado, los que decidieron utilizar el método de emparejamiento son de Chile. ¿Chile? Se ocupó para Chile y en 2013 se ocupó para Colombia. Sí, son dos países donde se han ocupado.